portentosa, pregonando valores y virtud, con maestros dedicados al servicio, dirigidos de la mano por Jesús. Como alumnos hoy llegamos a tus aulas, encontrando la ciencia y el saber, convertidos en amigos de esperanza, redimidos para una eternidad. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús. Elevemos nuestras voces cual raudales a Jesús el buen Maestro Redentor, a quien hemos conocido todos juntos, transformando nuestra vida con su amor. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús, dedicados a servir al buen Jesús. Amén. Sean bienvenidos nuevamente al programa Educación en Misión. Un placer nuevamente estar con ustedes, con todos los amigos, hermanos y toda la audiencia que está siempre pendiente del programa Educación en Misión. En este momento nosotros vamos a estudiar su palabra, siempre analizando los beneficios que nosotros podemos obtener al escudriñar su santa palabra y fortalecer lo que son los conocimientos de padres hacia los hijos para los tiempos venideros y los tiempos futuros. Entonces vamos a iniciar con una oración para que podamos comenzar en este momento. Querido Dios, muchas gracias, Señor, le damos en este momento por la gran oportunidad que nos da de estar nuevamente en el programa. Gracias, Señor, porque usted es un Dios que siempre está pendiente de sus hijos. Y queremos, Señor, pedirle que al abrir su palabra nosotros podamos comprender cuál es el mensaje que nosotros necesitamos traer para nuestras vidas. Acompáñenos y diríjanos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros hemos sido invitados para ir a eventos especiales. Hemos sido invitados para ir a ver a una persona especial, porque tal vez se va a promocionar, lo van a ascender de algún puesto de trabajo, otros se van a casar, otros van a recibir un diplomado. Tantas invitaciones que nosotros hemos recibido. ¿Y qué hacemos nosotros antes de ir a esa ceremonia? Nos preparamos, buscamos la mejor ropa, nos bañamos ese día, nos alistamos, nos perfumamos y comenzamos a hacerlo con emoción porque vamos a ver a una persona especial, porque vamos a encontrarnos en un entorno de muchas personas importantes o personas que tenían tiempo de no verse y está eso de por medio, esa sensación, esa emoción. Y es bonita la experiencia que nosotros hemos recibido al llegar a ese tipo de ceremonia. Muchas personas se fascinan cuando los invitan para ir a ese tipo de actividades. Pero ¿se pueden imaginar ustedes estar en ese lugar y el invitado no llega a ese lugar y dormirse? ¿Se pueden imaginar ustedes dormidos
en la actividad. Y no solamente ustedes, todos los que están en ese lugar se durmieron. Creo que nunca ha sucedido esto, pero si sucediera, fuera un gran asombro para la persona especial que nosotros estamos recibiendo. Se asombraría que todo el mundo se durmió. Pues algo así similar sucedió hace mucho tiempo y está escrito en la palabra de Dios. Jesús, hablando con los discípulos, habló de una de las parábolas, y es el de las 10 vírgenes. Donde sucedió ese acontecimiento, él lo explicó para darle un mensaje a los discípulos y a las personas que lo rodeaban a él. Este mensaje sirve para darnos cuenta de que hay personajes en los últimos días que se van a catalogar en esos precisos momentos. Recordemos que habla de un novio, habla de vírgenes y habla de un mensaje. El novio es Jesús. Las vírgenes recalca que son el mundo esperando la segunda venida de Jesús. Y el aceite, que es la lámpara, es la palabra de Dios, que ahí está el mensaje. Entonces vamos a ver qué dice ese acontecimiento que reflejó Jesús en ese momento, que está en el libro de Mateo, el capítulo 25 y los versículos del 1 al 13. Aquí nosotros vamos a ver qué es el mensaje que Dios quiere transmitirnos a nosotros hoy, en este momento. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Interesante mensaje el que Jesús transmite a los discípulos. Muy interesante, porque aquí nosotros entendemos cada personaje y qué significa cada personaje. Recordemos que Jesús se fue al cielo. Una vez que Él resucita, se va al cielo. Y Él pronto vendrá. Muchas personas están esperando con gran emoción ese magno evento. Muchas personas hasta ya miran aburrido el mundo. Dicen que se apure, que Jesús pueda venir ya. Pero hay otro grupo de personas que consideran de que ya se ha dilatado el novio, que es Jesús. A tal grado que hay personas que dicen que eso no es real, que es ficticio. Y a tal grado que las personas se desviaron de sus caminos y andan por sus propios afanes. En tu hogar, ¿cómo reciben este acontecimiento? ¿Como las vírgenes prudentes o las vírgenes insensatas? Las prudentes que deseaban esperar al novio y recibirlo con gozo y con alegría. Y estaban listas porque el aceite que era que se le echaba en esos tipos de recipientes de las lámparas
se necesitaba aceite extra para que no quedaran en oscuras, porque en aquellos tiempos no tenían la tecnología que nosotros contamos hoy en día. O, o lo retomamos como las vírgenes insensatas, que sí llegaron, asoman la responsabilidad de llegar al evento, pero vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a ver si el Señor nos bendice, vamos a ver si hay algún milagro en mi vida, simplemente. Pero no tenían lo esencial, que era aceite extra para sus vasijas. Interesante detalle, porque mientras Jesús está explicando esto, dice que todas se durmieron porque el novio dilató. El mundo está dormido hoy en día, está en un espacio de letargo donde nos damos cuenta de que estamos siendo monitoreados por un aparato, estamos manipulados muchas veces por el trabajo o hasta hemos caído en un estado de shock donde yo no sé cuál es mi realidad de mi vida. Y al darme cuenta de esto, el mundo sigue moviéndose, la gente sigue afanada con sus quehaceres, pero es muy interesante el espacio de tiempo en el cual nosotros nos estamos moviendo, porque aparenta estar en tranquilidad, aparenta estar que todo está bien, todo está en apariencia, mas no sabemos que son tiempos difíciles y tiempos peligrosos, porque en cualquier momento puede surgir una explosión, no hablo de la explosión de dinamita, sino una explosión de un caos social y nosotros no nos podemos enterar. Y cuando nos lleguemos a enterar, podemos caer en la sorpresa de parecernos a las vírgenes insensatas que no estaban listas, mientras que las prudentes sí. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender. Dos grupos donde estaban los dos esperando el acontecimiento de Jesús, pero solo un grupo es el que realmente se prepara con más interés, con anhelo, con el deseo de ser transformado. Y esos dos grupos harán la diferencia uno del otro de acuerdo a la preparación. ¿De qué manera nosotros estamos preparando a los hijos en el hogar? Están yendo a la iglesia, le están enseñando lecturas de la Biblia, le están enseñando coritos en la casa, oran con ellos antes de comer, oran con ellos antes de dormir. ¿Cómo lo estamos preparando? O lo adverso. Dejamos que el niño pase todo el día con el celular, escucha música de todas las redes sociales, música que no deberían ni a sus tempranas edad escucharlo, escuchan malas palabras en el hogar y un sinnúmero de cosas negativas. Ambos grupos, ambos ejemplos, saben que Jesús vendrá a esta tierra. Pero ¿cuál de esos es el que realmente me está indicando a mí que sí, mi familia y mis hijos se están preparando? Tenemos que entender el mensaje que Jesús nos deja a nosotros hoy en día. Y es peligroso porque tenemos que estar en modo alerta. Porque si estamos nosotros dormidos, va a venir un acontecimiento que nosotros tarde o temprano vamos a tener que actuar para bien o para mal. Hace 10, 15 años, en una noticia en República Dominicana, se estaban anunciando a través de las noticias que iba a haber un gran tsunami. Y ese tsunami, según los estudios de los climatólogos, es que iba a abarcar toda la isla de Dominicana. Imagínense, prácticamente iban a quedar enterrados por el agua. Entonces, las personas que estaban en ese sector se habían olvidado de Dios
Y cuando escuchan la noticia, dicen que las iglesias de ese sector se llenaron porque llegaron a cantar, llegaron a orar, llegaron a esperar un milagro de que no les sucediera esa catástrofe que estaban siendo anunciados. Y lo interesante fue que pasó la fecha donde habían esperado el tsunami que iba a suceder en ese sector. Y no sucedió nada. Y no pasó absolutamente nada. ¿Y qué creen que hizo esa gente? Volvió a sus vidas normales. Siguieron yendo a fiestas, los matrimonios distorsionados, la juventud corrompida. Volvió toda la normalidad. ¿Creen ustedes que ese tipo de preparación sirve para cuando Jesús venga a esta tierra? ¿De qué modo nosotros nos estamos preparando? ¿Somos como las vírgenes sensatas o las insensatas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es nuestra actitud? La palabra de Dios es clara y Jesús por eso fue muy específico al dejar esta nota. Porque en el versículo 12 lo dice. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Y el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se imaginan si Jesús hubiera dicho, ¿cuándo va a venir? ¿Se imaginan ustedes que él hubiera dejado una fecha? El mundo estuviera listo, pero de acuerdo a sus necesidades, unos para bien y otros para mal. Se prepararan para ver que sucede un milagro, se prepararían para ir a conocer el cielo, se prepararían para tantas cosas. Pero en medio de todo ese montón de personas que lo harían de corazón o por interés. Por eso es que Jesús dice que ni Él sabe cuándo es el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Solamente el Padre, solamente Dios es el que sabe cuándo es el día específico para el segundo regreso. Porque Él sabe quiénes son las personas que en los últimos días se están preparando de corazón. Y es por eso que nosotros estamos en medio del mundo, el mundo dormido, el mundo distraído, el mundo en medio del caos del interés humano, y nosotros podemos caer en ese tipo de situación. Y es muy peligroso. Tenemos que también recalcar a los hijos que la preparación es diaria, es continua. No como el ejemplo que había pronunciado allá en República Dominicana, sino que debemos de decirles que la preparación es constante. En la Biblia enfatiza que la lámpara es la Biblia. Y recordemos lo que es el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia me abre la mente, me abre mi vida para darme cuenta en qué momento estoy rodeado y en qué circunstancias me encuentro en este mundo. Pero si yo no tengo un estudio en la palabra de Dios, ¿cómo voy a entender los acontecimientos de este mundo? Pero si yo me doy cuenta de los acontecimientos de este mundo, no me voy a sorprender. Me puedo asustar, soy humano, soy de carne y hueso, pero no me voy a quedar en estado de shock o con temor o con ese pavor de que me puede pasar algo, porque la Biblia ya lo tenía escrito. La Biblia en Mateo 24 está todas las señales de los acontecimientos antes de que Jesús venga a esta tierra. Y debemos de nosotros estar listos, estar preparados. Entonces a los niños hay que enseñarles ese tipo de relación con Dios. Una relación amén, una relación que le ayudará a crecer, a que Dios es el emisor y nosotros somos los receptores. ¿De qué manera? Recordemos, cuando nosotros estamos orando, nosotros somos los emisores, en los que están dando el mensaje. Y Dios se está convirtiendo en el
en el escuchante, en la persona que recibe, en el que recibe el mensaje. Pero nosotros no podemos solo ser emisores, no solo podemos dar el mensaje y el mensaje y el mensaje. También nosotros tenemos que recepcionar la voz de Dios a través de su palabra. Eso debemos de darnos cuenta. Eso hace una relación con Dios. Así que, mis amigos, mis hermanos, vamos a continuar hablando de este importante tema, pero tendremos una pausa musical y ya volvemos. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Continuamos con el programa de Educación en Misión, donde estamos estudiando el acontecimiento que Jesús le presentó a los discípulos de las 10 vírgenes, que representa cada personaje de esta situación, de este momento que estaban viviendo, y cómo nosotros podemos darnos cuenta que también el mensaje alcanza nuestros tiempos, alcanza nuestra vida y alcanza a las familias. También tenemos que entender de que este mensaje está relacionado a nuestros días también, porque el mundo está actuando de la misma manera y nosotros debemos de entender de que tenemos que tener una preparación continua para el reino de los cielos, para cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Muchas personas, estaba mencionando que muchas personas dicen que ya Jesús ya se dilató, de que muchas personas ya murieron diciendo que Jesús estaba por venir y nunca venía,
También estaban otros considerando de que eso no es real, que eso no existe, eso es ficticio. Y eso hace que el mundo se confunda, el mundo llega a tener un espacio de, de silencio, un espacio donde se adormezca el mundo entero en relación a sus actividades humanitarias. También tenemos que entender que la Biblia es esa lámpara que me alumbra mis pies para el sendero donde yo voy a andar. Porque estamos en medio de un mundo de tinieblas y solo a través de la palabra de Dios voy a comprender cómo es que el mundo está funcionando y qué acontecimientos están sucediendo o van a suceder. La palabra de Dios ya está. Lo que pasa es que a veces hemos olvidado de tener una comunicación fluida con Dios. Y eso también tenemos que enseñárselo a los hijos, de que tener una comunicación con Dios me permite a mí tener tranquilidad. Sí, vamos a tener un poco de nervios, miedo, porque somos humanos, pero vamos a tener la tranquilidad y la certeza de que vamos a poder superar esas etapas. Entonces, todo ese cúmulo de información me permite a mí estar en modo alerta. Y ese alerta me va a hacer estar preparado ante todas las circunstancias. Porque recordemos que las vírgenes insensatas, al dormirse, no estaban listas para recibir al novio. Porque se les estaba a punto de acabar la llamita de sus lámparas. ¿Y qué le dicen a las vírgenes prudentes? Danos de vuestro aceite. Pero como las prudentes ya estaban preparadas, ya estaban listas, entonces ellas no van a vender su aceite. Manda a buscar aceite. Y al regresar, ¿qué sucedió? Ya el novio había entrado, ya las vírgenes prudentes estaban adentro y el novio les dijo a las insensatas, no las conozco. ¿Alguna vez te ha pasado la situación de que fuiste a clase, estuvo el maestro explicando la materia y al siguiente día el maestro nos dijo o te dijo, saquen una hojita, vamos a una prueba o vamos a examen, y nosotros hemos caído en una sorpresa de que no estudié, no sabía que venía alguna prueba? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaron de sorpresa cuando el profesor dijo eso? Porque a veces nosotros olvidamos de que al estar estudiando nos convertimos en estudiante, por eso se llama estudiante porque estudió antes de la examen o de la prueba. De ese mismo modo, el mundo va a caer en un examen sorpresa. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Prepararnos con antelación, de tener una comunicación con Dios con mucho tiempo de anticipo, para que cuando venga el novio, cuando venga Cristo, podamos estar listos. Claro, tenemos que entender que va a haber sin número de personas que no se están preparando, sin número de personas que están muy arraigadas a los quehaceres de este mundo, al placer de este mundo. Pero esas personas también necesitan entender de que el novio está por venir. Y es muy peligroso, y lo he estado recalcando muchas veces en este tema. Porque en Mateo 24, versículos 37 y 38, explica cómo están ahora nuestros tiempos en la actualidad. Mateo 24, 37 y 38 dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Recordemos nosotros el acontecimiento del arca de Noé. Dios le dejó las medidas exactas para que Noé construyera el arca. Y él se dilató 120 años en construir esa arca, porque no era un barco pequeño, tenían que alcanzar los animales y toda una población, una gran nación tenía chance para poder entrar ahí.
Pero la gente que pensaba de que Noé estaba loco y tenía como cierta lógica porque no existía, no existía la lluvia no era como la lluvia que nosotros conocemos hoy en día. Dice que había un rocío de la tierra y de esa manera se mantenía toda lo que era la vegetación verde. Pero la gente al mirar que Noé decía que venía un diluvio, que se arrepintieran de sus males, porque venía un gran diluvio, se reían de que estaba loco, de que eso es superficial, quien te engañó. Y ustedes pueden imaginarse, nosotros los humanos somos expertos a decir burlas a las otras personas. Pero Noé actuó por fe, se preparó. Imagínense cuánto tiempo, 120 años, para que el novio o para que el diluvio, en este caso el diluvio, viniera a la tierra. Y él sí obedeció, los animales obedecieron, entraron al arca y él también con su familia, pero la gente no hizo caso. Por eso es que la venida de Jesús va a ser similar como en los tiempos de Noé, porque ese que comían, bebían, se casaban y se dan en casamiento. Y tantas cosas que existen hoy en día en nuestro entorno. Darnos cuenta de que este acontecimiento es real. Usted puede ver a la derecha, a la izquierda de su sociedad y se da cuenta que eso mismo estamos viviendo. El detalle es cuántas personas se están preparando para este acontecimiento. ¿Sus hijos se están preparando para este acontecimiento? ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos ante tal magnitud? La Biblia tiene muchos detalles claros donde Él nos impulsa a que nosotros busquemos a Dios. Y buscarle no es de un día, no es como la gente que sabe que viene una noticia mala, entonces buscan a Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver el entorno? Las iglesias, ¿cómo están? Vacías, parecen algunos maceteras, unos se sientan en un lado, otros se sientan en otro. Llegan tarde, hay otras personas solo llegan para que le miren su vestimenta, intereses personales. Pero cuando nos sucede una gran catástrofe, ahí sí sucede la verdadera necesidad. En el 2001, recordemos que fue la destrucción de las Torres Gemelas. Dicen que ahí en ese estado, después de haber sucedido lo de las Torres Gemelas, las iglesias no alcanzaban porque la gente estaba atemorizada. Por eso es que Dios muchas veces permite que sucedan cosas para que el ser humano reaccione, actúe, recapacite y mejore una relación con Dios. Lo triste es que después de que pase el tiempo y miran que ya no hay otra magnitud, no hay una noticia catastrófica, la gente poco a poco se van desligando de Dios y vuelven a sus vidas normales como si nada pasó. Ese tipo de preparación no nos sirve. Tenemos que hacerlo constantemente y permanecer en los caminos. El detalle no es llegar, el detalle es permanecer en los caminos, sin importar las tribulaciones, sin importar las tentaciones, sin importar cuántas veces se te revele tu familia o tus amigos, o cuántas veces estás en crisis económica y no encuentras un empleo. No importa, nosotros debemos de seguir prevaleciendo en los caminos de Dios, porque Él tarde o temprano nos dará ese galardón. Y tal vez nosotros aquí en la tierra no lo vamos a tener. Tal vez no vamos a tener aplausos del ser humano o felicitaciones del ser humano o un aumento de parte de los seres humanos, pero en el cielo sí. Y qué bonito sería que usted y toda su familia se esté preparando para ese lindo evento. Que seamos nosotros como las vírgenes prudentes. Tenían aceite extra.
En otras palabras, tenían una gran comunicación con Dios, que pudo acabarse su aceite, pero tenían una relación íntima. Y el novio las reconoció y la hizo que pasaran adelante. ¿Cómo nosotros queremos recibir a Jesús? ¿Crees que es necesario seguir pensando de que Jesús no va a venir? ¿De que Jesús se dilató? ¿O estos solamente son cuentos pasajeros, cuentos de camino donde me permite a mí de que puedo obtener mis beneficios? ¿Qué hubiera pasado con los discípulos si Jesús les hubiera dado una fecha específica? Perfectamente hubieran dicho, comamos, bebamos, disfrutemos de este mundo y algunos 2, 3 días antes de que venga Jesús nos arrepentimos. Ese tipo de preparación Dios no la quiere. Debe ser continua y diaria. Porque cuando Él venga, ya va a estar seleccionado el grupo de personas que sí podrán entrar a la patria celestial y qué personas son las que se quedarán en esta tierra. ¿De qué lado quieres estar? Tus hijos, ¿de qué lado quieres que estén? ¿Están ellos preparándose? ¿Qué están haciendo en el hogar? ¿Qué están recibiendo en las escuelas? ¿Cómo les estamos enseñando? ¿Le estamos nosotros fomentando buenos valores, buenas actitudes, fomentando el servicio, fomentando la disciplina, la educación? Todo eso es importante para el crecimiento y el desarrollo de todos esos niños, porque esa es la nueva sociedad la que nos va a reemplazar, la sociedad que va a seguir adelante, mientras el novio no ha venido a esta tierra. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es detallista. A él no se le va mínimo detalle, porque Dios nos deja a través de su palabra el mensaje claro de salvación. ¿Qué debemos de hacer? Solamente tomarlo, aceptarlo, guardarlo en nuestro corazón, que nuestra mente esté siempre latente en que debo de buscar a Dios en todo momento. Y recuerden que esto es un acto de fe. Y Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Démonos cuenta de que estos actos de fe, que el diablo te puede enredar, el diablo puede sembrarnos lógica humana, porque hay muchos pensamientos lógicos que al analizarlo uno pone y dice, wow, tiene razón, tiene sentido, pero no es ese el objetivo. El objetivo es que nosotros tenemos que actuar por fe, actuar con ese instinto de buscar a Dios. Tenemos una voz que es el Espíritu Santo para que nos oriente, nos guíe, nos diga por dónde andar, qué palabras decir, cómo tratar al ser humano, porque hoy en día tratar con las personas es complicado. Malinterpretan las palabras, malinterpretan un mensaje. ¿Cómo leen los mensajes? Depende del ánimo de la persona y hasta en eso hay que tener cuidado, porque nosotros no estamos teniendo comunicación con Dios. Velemos, pero no desmayemos, no nos durmamos como las vírgenes. Todas se durmieron. Y si nos hemos dormido, es momento de levantarnos como las vírgenes prudentes y actuar y buscar a Dios y ser nosotros emisores y receptores. No solamente decirle a Dios, deme esto, deme lo otro, deme aquí o deme allá. Es también percibir el mensaje a través de su palabra, aceptar lo que está escrito en ella. No solo lo que nosotros queremos debemos de aceptarlo, también tenemos que aceptar lo que Dios nos quiere decir a nuestras vidas. Interesante los detalles que están en este mensaje. Los discípulos entendieron con claridad cuál es el mensaje que ellos tenían que compartir a las demás personas, porque Jesús los estaba preparando, porque Jesús sabía que los discípulos después les tocaba sustituirlo a él, porque Jesús iba para el cielo y los discípulos quedaban en esta tierra. Gracias a Dios, los discípulos entendieron el mensaje, lo compartieron, lo multiplicaron
Y por eso es que ha llegado el mensaje hasta nuestras vidas, hasta nuestros tiempos. Y nosotros debemos de seguir compartiéndolo a los hijos, a las familias, a todo el entorno donde nosotros nos encontramos. No solamente hablar de los beneficios del ser humano, no solamente hablar de lo material, eso es pasajero, sino también hablar de nuestra vida espiritual que hemos descuidado. Hablar de nuestra fe, cómo está nuestra fe. Y hablarlo a los cuatro vientos, sin importar lo que la gente diga. Pero es un mensaje que salvará a todo aquel que le abre el corazón a Dios. Debemos de entender eso. Debemos de canalizarlo y recibirlo. Y deben de sus hijos aceptar ese mensaje también y recibirlo. Captarlo, mejorar, cambiar, actuar, recapacitar. Elementos que ayudarán en mi vida personal a ser una persona diferente. Ya no diré malas palabras, ya mi familia vive tranquila, ya no llego yo por las noches a pelear, dormimos todos tranquilos, se respira la paz, el ambiente tenso, aquel como que se iba a romper algo, ya desapareció. Eso es lo importante, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Momentos de actuar y momentos de estar en alerta, como las vírgenes prudentes. Así que, hermanos, amigos, este es el tema importante de este momento. Vamos a orar, vamos a tener palabras de oración y vamos a cerrar los ojos. Querido Dios, gracias, infinitamente, Señor, gracias, porque en su palabra nosotros encontramos la verdad. Encontramos, Señor, de que Jesús vino con un objetivo y el objetivo era salvar y predicar las buenas nuevas de salvación. Ese mensaje, Señor, quedó al alcance de nuestras manos. Permitamos, Señor, de que Dios nos ayude a poder compartir estos mensajes. Llegar donde esas personas que tal vez nunca le han conocido. Y también que pueda alcanzar a los niños, Señor. Los niños le necesitan. Los niños quieren ser mejores personas, pero necesitan instrucción de lo alto. Ayúdeles, Padre. Permita que haya cambio en los hogares. El enemigo se ha levantado a hacer lucha, a hacer campos de batalla, a que el celular sustituya lo que son los consejos de la mamá o del papá. Que eso desaparezca, Señor. Que el padre de familia sienta el deber de instruir a su familia. Y ese deber también poderlo compartir a las demás personas. Es necesario, Señor, de que estemos en modo alerta, como las vírgenes prudentes, de que nosotros tengamos una gran comunicación con Dios. Así este mundo colapse, nosotros tengamos la comunicación con Dios. Y así este mundo puede estar lleno de tranquilidad y paz. Nosotros podemos tener una comunicación con Dios. Gracias, Señor, por este momento especial. Gracias, Padre, porque usted es un Dios que siempre se preocupa por sus hijos. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mis amigos, hermanos, nos vemos en el siguiente programa a la misma hora y que el Señor me los bendiga. Llama que emerge portentosa, pregonando valores y virtud, con maestros dedicados al servicio, dirigidos de la mano por Jesús. Como alumnos hoy llegamos a tus aulas, encontrando la ciencia y el saber, convertidos en amigos de esperanza, redimidos para una eternidad. La
educación adventista es educación y salvación. Es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigidos de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación. Es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús. Elevemos nuestras voces cual raudales a Jesús el buen Maestro Redentor, a quien hemos conocido todos juntos, transformando nuestra vida con su amor. La educación adventista es educación y salvación. Es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigidos de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación. Es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús. Dedicados a servir al buen Jesús. Amén.